La generación Z o generación postmillennial está integrada por todos aquellos que han vivido siempre conectados a Internet de banda ancha. Los primeros estudios sobre ellos destacan importantes diferencias respecto a sus predecesores, los millennials. MC Saatchi acaba de publicar un estudio sociodemográfico sobre la generación postmillennial que revela sus importantes y principales características, actitudes, comportamientos y puntos de vista. Para saber quiénes son los postmillennials, hoy nos acompaña en nuestra delegación de Madrid José Domínguez, director de MC Saatchi en España. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, ¿quiénes son los postmillennials? ¿A quiénes engloban? Bueno, los postmillennials son este grupo de adolescentes nacidos a partir de 1998, o sea que tienen unos 20 años o menos. Entonces son la generación siguiente a los millennials, que van más o menos de 1980 al 98. ¿Y cómo podemos definir a esta generación? ¿Cuáles son sus actitudes? Bueno, de acuerdo con los resultados del estudio que hemos hecho desde MC Saatchi, hablamos de que los postmillennials se trata de una generación de adolescentes de edad media, es decir, que tienen una madurez bastante por encima de lo que nosotros entendemos como un adolescente normal. Son una generación que vive fundamentalmente utilizando Internet y redes sociales como su ventana al mundo y su medio principal de interacción. Hablamos también de que es una generación que es sumamente consciente de la actualidad política, social y económica, y esto hace que se sientan bastante presionados en cuanto a las expectativas que hay de ellos para poder tener un nivel de vida mínimamente como el de sus padres, por ejemplo. Entonces, estas son las principales características de los postmillennials. Son muy conscientes de lo que está pasando y se informan, sobre todo interactúan a través de las redes sociales y de Internet. Claro, porque estos jóvenes también han visto de cerca cómo ha afectado la crisis financiera a todo el mundo que les rodea y también viven sabiendo lo que es el terrorismo a nivel mundial, ¿no? Claro, claro. No, todos al final somos resultado de nuestro entorno y los postmillennials no son la excepción. Los postmillennials son el resultado de tres factores principalmente. El tema de la omnipresencia de las redes sociales e Internet, que era lo que comentábamos. En segundo lugar, la convulsión geopolítica, todo lo que decías del tema de la guerra contra el terrorismo. Ellos han crecido, ellos han nacido con ese telón de fondo, con el tema de la preocupación por la sustentabilidad en el planeta, las amenazas nucleares y todo esto. Y el tercer punto tiene que ver efectivamente con la crisis económica, que después de la crisis del 29 es la mayor crisis económica que hemos tenido, con lo cual han tenido como telón de fondo la escasez de trabajo, el encarecimiento del nivel de vida, el encarecimiento de la vivienda, y todo esto pues ha moldeado este carácter que estamos viendo en ellos. Usted dice que ellos se informan a través de este estudio, se informan a través de las redes sociales, de Internet, pero ¿profundizan en los contenidos o solamente ven el titular? Claro, el informarse a través de las redes sociales tiene, por un lado, el tema de que la cantidad de información que se produce es enorme, por lo cual hay una sobreinformación, ¿vale? Y en segundo lugar, que su manera de consumir medios de comunicación no tiene tanto que ver con lo que hemos visto en generaciones anteriores. Ellos no consumen medios tradicionales como lo hacíamos las generaciones anteriores, yendo directamente a ver un canal de televisión o yendo directamente a leer un periódico. Ellos se informan a través de las redes sociales, utilizando los canales que estos mismos medios utilizan para difundir sus contenidos. Con lo cual están informándose rápidamente, pero informándose sobre todo a través de titulares y como comentas, no entran en profundidad en los contenidos, es decir, saben poco de muchos temas. ¿Y hacen un uso abusivo de las redes sociales? ¿Se ve en los datos de este informe? Bueno, hablamos de que 3 de cada 4 postmillennials tiene un teléfono móvil a su disposición. Ojo, que estamos hablando de personas de menos de 20 años, adolescentes. 3 de cada 4 es bastante alto. No sé si es excesivo o no,
pero dentro de este porcentaje hablamos también de que el 24% está permanentemente conectado. Es decir, desde que se despierta hasta que se va a la cama está todo el rato consultando sus propios contenidos, compartiendo en redes sociales todo lo que está haciendo, porque para ellos ir a un buen restaurante o salir de fiesta no ocurre si no lo comparten a través de las redes sociales. Entonces, ellos no han tenido que adaptarse a la revolución de Internet y las redes sociales. Ellos han nacido con esto. Ellos tienen estos componentes digitales inherentes a ellos. Es una generación, por tanto, que no puede vivir sin su teléfono móvil, ¿no?, al lado. Efectivamente, efectivamente. Y esto hace, pues, aunque no son expertos casi en ningún tema, sí que estamos hablando de que es probablemente la generación más consciente de su realidad política, social y económica. Es decir, conocen los grandes temas, saben que hay problemas de desigualdad de género, saben que hay problemas de racismo en algunos países, saben que hay problemas de falta de empleo de calidad, lo saben. Entonces, son muy conscientes de ello. El problema es que relacionado con el aspecto de la convulsión geopolítica, social y económica, son bastante apáticos a la hora de medirlo en acción, con acciones muy concretas, políticas y sociales. Esto es fundamentalmente porque las ideologías tradicionales, los ejes izquierda, derecha, socialdemocracia, democristianos y tal, no conectan con ellos como conectaban con las generaciones anteriores. Y esto, desde luego, es un problema que los partidos políticos lo están viendo en la actualidad. Son conscientes de los problemas que hay alrededor, pero ¿son conscientes de los peligros que tienen las nuevas tecnologías, las redes sociales? Bueno, son conscientes hasta cierto punto. La verdad es que no es un aspecto en el que el estudio profundice, pero la realidad, por lo que vemos en la actualidad, es que efectivamente hay una serie de temas relacionados con privacidad y con la seguridad de los datos personales que está constantemente siendo revisado y regulado tanto por los gobiernos como desde las mismas empresas como los Facebook, Google, WhatsApp, etcétera, están autorregulándose porque efectivamente hay asuntos de privacidad y seguridad que pueden ser un peligro hasta cierto punto, efectivamente. Lo que sí que refleja este estudio es que a esta generación les importa y mucho cómo les ven los demás. Claro, el hecho de que ellos comparten su vida a través de las redes sociales constantemente provoca que esta sea seguramente la generación más vanidosa de las que se han estudiado hasta la fecha, porque, claro, si tú te compartes una foto o un vídeo en redes sociales, quieres verte bien. Entonces lo que estamos viendo es que desde muy jovencitos los miembros de la generación postmillennial van al gimnasio, alrededor de 13, 14 años empiezan a apuntarse. Y un dato bastante extremo, pero que creemos que es representativo, en Estados Unidos, por ejemplo, los adolescentes de 14 años, más o menos un 24% está empezando a consumir proteínas en polvo para poder trabajar aún más sus cuerpos, lo cual no perdamos de vista el rango de edad del que estamos hablando de esta generación. Claro, para ellos es fundamental la apariencia. Sí, José, estábamos hablando de que si no estás en las redes sociales no existes y el físico ahora tiene mucho que decir en esta generación, pero ahora más que nunca. En comparación con las generaciones anteriores, sí, porque digamos que el verse bien, verse atlético, fuerte, guapo, guapa, es la razón fundamental para poder compartir luego una foto. O sea, una foto en la que no van a salir bien no la van a compartir. Por lo tanto, tienen que cuidar todo este aspecto físico antes de pensar en crear un contenido para Instagram o para Facebook, por ejemplo. Y si hubiera elecciones, ¿los jóvenes de esta generación son participativos? ¿Irían a votar? Claro, por lo que comentaba antes de esta aparente apatía,
Son apáticos en cuanto a que no se identifican con las ideologías tradicionales, por así decirlo. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que la manera de comunicarse o de conectar mejor con la generación postmillennial tiene que ver con desarrollar mensajes cortos, directos, sencillos y que conecten muy bien con su día a día. En este sentido, trasladado al aspecto político y social, por ejemplo, vemos que grandes causas como por ejemplo el tema de la igualdad de género conectan bien con los postmillennials. Más allá de abordarlo desde izquierda, derecha, centro, lo que sea, vemos que estos grandes temas son los que conectan con ellos. Y una muestra ha sido, por ejemplo, las manifestaciones del 8M, en donde había una gran cantidad de postmillennials participando activamente en esto. Ellos no conciben la discriminación como algo normal. Y es por eso que este tipo de temas los engancha bien, por ejemplo. Y en cuanto a elecciones, por ejemplo, hay un dato también muy curioso en cuanto a su manera de vivir y de consumir medios de comunicación a través de Internet y tal. Hablamos de que un 66% de los postmillennials iría a votar en las elecciones el día de mañana si se pudiera votar por Internet. Y un 44% votaría si alguien se lo recordara mediante un mensaje de texto, un WhatsApp, un SMS. Entonces te habla bastante de estos cambios en comparación con las generaciones anteriores, de cómo están consumiendo, cómo están viviendo los postmillennials. Claro, y si hablamos del futuro de los postmillennials, ¿cómo ven su futuro, su trabajo? Pues en torno a un 71% de los participantes de este estudio dicen que ven muy complicado llegar a tener el mismo nivel de vida o similar que el de sus padres. A pesar de que en muchos de estos casos sus padres a lo mejor pues, no fueron a la universidad o tuvieron un trabajo que empezaron muy desde abajo y tuvieron dificultades, pero la realidad que ellos están viendo es que la precariedad del empleo, el nivel de vida tan caro que tenemos a día de hoy, se lo pone muy difícil, con lo cual ellos creen que es muy difícil poder aspirar a comprarse un Ferrari, a comprarse un chalet en un lago para irse de vacaciones o en la playa. Eso lo ven muy complicado. Actualmente ellos lo que piensan es que ellos quieren tener un trabajo estable, quieren conseguirse un trabajo estable, quieren conseguirse un apartamento en donde vivir bien. Las expectativas, los grandes sueños no son algo propio de la generación postmillennial. Son muy realistas. Para su edad son, pues lo que decíamos antes, son adolescentes de mediana edad. Pues José Domínguez, director de MC Saatchi España, muchas gracias por habernos acompañado y por darnos los resultados de este estudio que han realizado. Muchas gracias y buenos días. Nada, gracias a vosotros.